¿Cómo que Úrsula te ha preguntado por nuestra relación? Sí, le extraña que estés trabajando mano a mano con Rafael, aunque le he explicado que ha sido por petición de mi padre, pero... Hola familia de TVN Revisar, ya estamos de vuelta en el canal. Gracias por esperarnos con tanta paciencia. Hoy te traemos un episodio cargado de tensión, decisiones imposibles y una boda que lo cambia todo. Si eres fan de Valle Salvaje, ponte cómodo porque esto no tiene desperdicio. Empezamos ya. Victoria había esperado con paciencia. Sabía que la verdad siempre salía a la luz. Y esta vez no fue la excepción. Cuando recibió en sus manos el registro oficial de la parroquia del Valle, no titubeó en abrirlo. Entre nombres familiares y letras cuidadosas, sus ojos se clavaron en dos firmas que la hicieron detener la respiración. Adriana Valdés y Rafael Gálvez de Aguirre, ambos habían firmado como testigos del matrimonio entre Mercedes y Bernardo. La traición era absoluta. Sosteniendo el documento con manos firmes, la duquesa se dirigió a su escritorio privado, donde guardaba los papeles más importantes, pero este no sería archivado. Este sería el arma perfecta para exponer la deslealtad. Sin necesidad de levantar la voz, convocó a José Luis, el duque, su hijo, le entregó el papel, en silencio. Cuando él leyó los nombres, la expresión de su rostro se transformó en puro hielo. «Nos han mentido todos», dijo Victoria con calma. «Y lo peor, desde dentro de esta casa». José Luis no respondió de inmediato. Apoyó las manos sobre el escritorio, respiró hondo y apretó los dientes. El desprecio se le notaba en la mirada. No solo era una traición contra el linaje, era un acto de insubordinación directa. Para él, que siempre había exigido obediencia, esto era una declaración de guerra. La conversación entre madre e hijo se desarrolló en la penumbra del despacho. Ninguno de los dos alzó la voz, pero cada palabra fue una sentencia. Victoria exigió consecuencias, no solo por Mercedes, sino por el desmoronamiento del orden familiar. José Luis asintió, no necesitaba más. Para él, Rafael y Adriana habían cruzado una línea irreversible. Más tarde, en soledad, Victoria volvió a repasar los nombres en el documento. Sus ojos se detuvieron en la firma de Adriana, la letra firme, elegante, decidida. No había titubeo. Aquello no fue un error, fue un acto voluntario. Y eso, para Victoria, significaba que Adriana ya no era una joven confundida, sino una amenaza real. No tardó en comenzar su plan. Convocó a los criados de confianza. Dio instrucciones sobre el trato hacia Adriana y Rafael. Nada directo, pero sí visible. A partir de ese momento, ya no serían parte del círculo privilegiado. Los detalles hablarían por sí solos. No serían llamados a reuniones importantes. No se les consultaría sobre decisiones. No recibirían la misma cortesía. El hielo social había comenzado a rodearlos, y mientras tanto, Mercedes, aún ajena al descubrimiento, vivía con la ilusión de que las aguas estaban calmadas. No imaginaba que, en las entrañas de la Casa Grande, un nuevo frente de batalla se abría en su contra, alimentado por las manos más frías y calculadoras del palacio. Las de Victoria. Cuando José Luis salió del despacho de su madre, llevaba el documento en la mano, como si fuera un cuchillo. Lo que había leído no solo le dolía en el orgullo, sino que lo descomponía como padre. Rafael, su propio hijo, había avalado el matrimonio de Mercedes. Esa mujer, a quien consideraba una impostora, una intrusa en la nobleza, y Adriana, la nuera que había comenzado a tolerar, resultaba ser una aliada silenciosa de su mayor enemiga. No esperó. Fue directo al ala sur del palacio, donde se encontraba Julio. Lo encontró en la biblioteca, concentrado en sus papeles, ajeno a la tormenta que se acercaba. José Luis lanzó el documento sobre la mesa con fuerza. «¿Lo sabías?», preguntó sin rodeos. Julio miró el papel, reconoció las firmas y enmudeció. No hacía falta responder. Su silencio fue suficiente. «Tu hijo firmó esto, tu nuera también. ¿Tú crees que yo voy a permitir que esto quede impune?». Julio intentó calmarlo, pero no había espacio para razones. José Luis estaba desbordado de furia. Caminaba en círculos como una bestia enjaulada, hablando consigo mismo, murmurando amenazas. Habló de desheredar,
de aislar, de arruinar. Su voz se quebraba entre gritos contenidos y odio declarado. A Rafael lo voy a destruir, si hace falta. Y Adriana, ella va a conocer lo que es el verdadero castigo. Por cada palabra que firmaron, van a pagar. Julio, aunque intentaba no romper por dentro, sentía la presión ahogarlo. No solo temía por sus hijos, sino por la manera en que José Luis se deshacía emocionalmente ante él. Su hermano no era un hombre de equilibrio. Cuando actuaba desde la ira, se volvía cruel e imprevisible. Horas después, José Luis convocó a los mayordomos, dio instrucciones directas sobre Rafael y Adriana. A partir de ese día, todo contacto con ellos debía ser limitado. Quería vigilarlos, controlar sus movimientos, aislarlos del resto del entorno familiar. A Rafael se le quitarían privilegios económicos. A Adriana, su acceso a documentos, actividades sociales y cualquier cercanía con Mercedes. El mensaje era claro: si te pones del lado de los traidores, serás tratado como uno. Victoria, enterada de los pasos de su hijo, aprobaba todo en silencio. No necesitaba intervenir. José Luis, cegado por el orgullo, se encargaría de ejecutar la purga y ella, como siempre, quedaría como la figura fría que observa sin actuar, pero que mueve todo desde la sombra. En la casa pequeña, aún nadie sabía lo que se gestaba en su contra, pero las piezas ya se movían y el objetivo era evidente: cortar la red de apoyo que había permitido a Mercedes casarse. La guerra ya no era solo contra ella, sino contra todos los que la ayudaron. Julio no tardó en ir a buscar a sus hijos. Los encontró en la galería del ala este, sentados en silencio, como si ya intuyeran que el mundo acababa de girar en su contra. Adriana sostenía un libro abierto pero no leía. Rafael miraba por la ventana con una expresión de tensión latente. Al ver a su padre, ambos se pusieron de pie, pero él no los saludó. Solo los miró con decepción. ¿Por qué?, preguntó directamente, sin alzar la voz. ¿Por qué me ocultaron esto? Rafael intentó hablar, pero Julio lo interrumpió. ¿Tenían idea de lo que esto significaría? ¿De lo que haría José Luis cuando se enterara? Adriana dio un paso al frente, tratando de asumir la responsabilidad. Lo hicimos por Mercedes, porque es parte de esta familia, porque creímos en su derecho a casarse con quien ama. Julio cerró los ojos un instante, intentando contener la rabia que no era grito, sino un dolor silencioso. Creer en el amor está bien, pero aquí el amor tiene consecuencias. Firmaron ese documento como si estuvieran en otro mundo, como si no supieran que cada acción en esta casa genera una reacción. Rafael habló entonces. No nos arrepentimos. Hicimos lo correcto. Julio la miró con dureza. Aunque eso signifique perderlo todo, incluso el respeto de tu padre. El silencio fue la única respuesta. Adriana bajó la vista. Rafael, en cambio, sostuvo la mirada. Si defender lo justo significa perderlo todo, ¿lo acepto? Julio se apartó unos pasos, sacudido por la mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que sus hijos eran nobles de corazón, pero también conocía las reglas del juego. José Luis no iba a perdonar. No podía. Ya no se trataba solo de castigo. Se trataba de restablecer el orden. No puedo protegerlos, advirtió Julio. Lo intenta, pero José Luis está decidido a hundirlos. Adriana sintió. Ya lo sentía en la forma en que las criadas la ignoraban, en los silencios prolongados durante las comidas, en las puertas cerradas a sus ideas. Entonces, no necesitamos protección, dijo ella con calma. Necesitamos valor. Julio los observó por última vez y se fue, sabiendo que acababa de presenciar la ruptura definitiva entre dos generaciones. Rafael y Adriana se quedaron de pie, tomados de la mano, rodeados de un silencio que ya no era miedo, sino preparación para lo que venía. Esa misma tarde, Adriana encontró su acceso al ala de archivos restringido. Rafael fue informado de que sus cuentas personales estaban temporalmente suspendidas. Todo estaba comenzando, y sería implacable. La mañana siguiente trajo consigo un ambiente más frío que el clima exterior. Adriana despertó con una sensación de vacío, como si algo invisible la rodeara con fuerza. No tardó en comprobar
que esa opresión no era imaginaria. Al cruzarse con una de las doncellas, notó la mirada esquiva, el saludo evitado. Ya no era bienvenida. Era una intrusa entre las paredes que un día llamó hogar. Al llegar al salón, Victoria ya la esperaba, sentada con la espalda recta y el rostro inexpresivo. La duquesa bebía su té con la misma precisión con la que decidía el destino de otros. Adriana dudó en avanzar, pero sabía que no podía seguir evitando el momento. Se sentó frente a ella, intentando mantener la calma. Victoria dejó la taza sobre el platillo sin ruido y la miró fijamente. «Así que fue usted», dijo, sin necesidad de aclarar a qué se refería. «Usted y Rafael firmaron ese documento». Adriana no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. «No niego lo que hice», respondió con serenidad. «Lo hice porque era lo correcto». Victoria entrecerró los ojos. No parecía enojada, sino decepcionada, lo que en su caso era aún más temible. «Lo correcto», repitió con ironía. «En esta casa, lo correcto no lo decide la emoción, sino el deber». Adriana respiró profundo. Ya no era la joven tímida que entró al palacio buscando aprobación. Se había forjado con cada golpe, cada silencio y cada mirada humillante. «Mi deber es con mi conciencia», dijo con firmeza, «no con las apariencias». Victoria no parpadeó, solo cambió ligeramente la postura de sus manos, gesto que en ella equivalía a una declaración de guerra. «Entonces, asuma las consecuencias de su conciencia. A partir de hoy, dejará de participar en los eventos sociales de la familia, no tendrá voz en las decisiones, y no se le permitirá contacto alguno con Mercedes o con quienes viven en la casa pequeña». Adriana no bajó la mirada. Cada palabra era un castigo. Sí, pero también una confirmación de que había elegido su bando. «Como usted diga, señora». Victoria la examinó por un largo segundo más. «¿Y qué cree que dirá Rafael cuando vea que usted lo arrastró con usted en esta caída?» «Rafael no fue arrastrado, eligió conmigo». Victoria desvió la mirada hacia la ventana. ¡Qué desperdicio! La conversación terminó. Adriana se levantó con el corazón agitado, pero con la frente en alto. No había espacio para el miedo. Lo que había comenzado como una rebelión silenciosa ahora era un acto de resistencia abierta. De regreso a sus habitaciones, encontró que varias de sus pertenencias habían sido retiradas, su retrato en el corredor también, y en la cena de esa noche nadie le habló. Pero ella no se quebró, porque sabía que estaba del lado correcto de la historia. Rafael no tardó en recibir el peso de las decisiones tomadas. Apenas salió al jardín esa mañana, fue interceptado por uno de los mayordomos, quien le informó que debía presentarse ante su padre en el despacho. Sabía que ese encuentro no sería amistoso. El ambiente en casa había cambiado, y su propio nombre parecía ahora una mancha entre los pasillos. José Luis lo recibió de pie, con las manos cruzadas a la espalda, mirando por la ventana, como si el paisaje pudiera calmar la furia que hervía en su interior. «¿Tienes idea de lo que hiciste?», preguntó sin girarse. Rafael se mantuvo firme, sabiendo que la sinceridad sería su única defensa. «Sí, lo hice conscientemente. Apoyé a Mercedes porque es familia y porque se merece respeto». José Luis se giró, caminó hacia él y se detuvo a pocos centímetros de su rostro. «Tú no decides quién merece qué en esta casa. Esa mujer deshonró nuestro nombre y tú la legitimaste. ¿Qué crees que voy a hacer ahora?». «Lo que siempre haces», respondió Rafael, con tono neutro, «castigar a quien no se somete». El duque apretó los puños. «Eres mi hijo, pero desde hoy dejarás de ser parte de las decisiones de esta familia. No manejarás ni un peso de los negocios. Tus cuentas serán controladas y olvídate de heredar nada mientras yo viva». Rafael asintió, sin mostrar debilidad. «Entonces sabré que todo lo que tenga lo construí con dignidad». José Luis lo observó con asco. Su propia sangre lo desafiaba y no lo toleraba. «¿Y Adriana? ¿Crees que la vas a proteger? ¿Estás firmando también su sentencia?». Rafael cerró los ojos un momento. Sabía que el castigo no era solo para él. «Ella no necesita protección. Tiene más fuerza de la que usted jamás entenderá». José Luis rió por lo bajo.
Tú te crees noble, pero lo único que haces es condenarte a ti mismo. El silencio que siguió fue tenso, espeso. Rafael giró y se marchó del despacho sin pedir permiso. No, lo necesitaba. Ya no había nada que su padre pudiera ofrecerle que valiera más que su libertad de conciencia. Esa misma tarde, se enteró por un criado que su acceso al ala administrativa había sido revocado. Ya no tendría reuniones, ni invitaciones, ni voz en las finanzas familiares. Para la casa, ahora, era solo un huésped más. Pero Rafael no se doblegó. Sabía que el precio de ser justo en una familia como la suya era alto y estaba dispuesto a pagarlo. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, Adriana se enteraba de lo mismo. Los dos estaban siendo reducidos a la mínima expresión dentro de su propio hogar, pero cada vez que se cruzaban en los pasillos, se bastaban una mirada para recordar por qué habían elegido ese camino, porque la verdad no se negocia. Lejos del mármol y las órdenes del palacio, la casa pequeña comenzaba a sentir los efectos de una orden silenciosa, pero devastadora. Mercedes lo supo cuando Luisa regresó del mercado, con las manos casi vacías. Lo poco que había logrado comprar eran sobras, migajas y a precios que duplicaban lo normal. Los comerciantes la habían rechazado con excusas torpes, miradas esquivas y frases como «tenemos prohibido venderles». Mercedes no necesitó explicaciones. Sabía que era obra de José Luis. La misma estrategia de siempre: aislar, debilitar, quebrar. Solo que esta vez no eran solo palabras, era hombre, era necesidad. Bernardo propuso recurrir a campesinos amigos. Luisa sugirió pedir ayuda a los criados que aún simpatizaban con ellos. Pero Mercedes lo prohibió con calma y firmeza. No quería caridad ni intermediarios. Sabía que el boicot era una forma de control psicológico y que rendirse en el primer embate significaba perder autoridad sobre los suyos. Organizó una reunión en el comedor, donde todos escucharon en silencio su voz suave, pero firme. A partir de hoy, racionamos todo. Cada bocado cuenta, cada gesto de unidad. Más, Bárbara, preocupada por Pedrito, pidió prioridad para los niños. Mercedes asintió. Matilde, siempre discreta, se ofreció a hacer pan casero con lo que quedaba de harina. Bernardo dividió las tareas de vigilancia para proteger los pocos víveres que quedaban. Todos aceptaron sin protestas. Esa noche cenaron juntos, sopa clara, pan viejo y una vela al centro. Pero lo que escaseaba en comida sobraba en dignidad. Nadie se quejó, nadie lloró, porque sabían que ese momento era una prueba. Y en Valle Salvaje, las pruebas eran constantes. Al día siguiente, Luisa volvió al mercado. La respuesta fue peor. Ni siquiera le permitieron entrar. Uno de los vigilantes del pueblo le confesó que había una lista con nombres prohibidos, y el de ella, junto al de Mercedes, encabezaban esa lista. De regreso a casa, Luisa se quebró. Por primera vez en semanas, lloró sin contenerse. Mercedes la abrazó. Nos quieren de rodillas, pero solo vamos a inclinar la cabeza para rezar. Bernardo, indignado, quiso confrontar a José Luis directamente, pero Mercedes lo detuvo. No jugamos en su tablero, jugamos en el nuestro. Mientras tanto, los niños comenzaban a notar la tensión. Pedrito preguntaba por qué ya no había fruta, por qué la comida era tan poca. Bárbara le mentía suavemente. Matilde le contaba historias para distraerlo, y entre todos, tejían una red de resistencia. La casa pequeña, a pesar del cerco, no se quebraba, porque estaba sostenida no por dinero ni poder, sino por lealtad, amor y el liderazgo invisible pero imbatible de Mercedes, que una vez más se erguía como la roca en medio del oleaje. Con el paso de los días, la presión comenzaba a resquebrajar no solo los estómagos, sino también los ánimos. La escasez se volvió rutina, y con ella llegaron las tensiones inevitables. Úrsula, acostumbrada a una vida de comodidades, no tardó en perder la paciencia. Reclamaba entre susurros, pero sus quejas
llegaban a oídos de todos. La comida era insuficiente, las habitaciones frías, los turnos de limpieza injustos. Luisa, que ya llevaba días acumulando agotamiento, la enfrentó con elegancia. Aquí todos compartimos lo que hay. Úrsula, nadie tiene privilegios, ni siquiera tú. La joven frunció el ceño, pero no respondió. Sabía que no tenía defensa. Aún así, su incomodidad fue creciendo y decidió buscar apoyo en Victoria. Redactó una carta discreta en la que pedía reconsiderar su permanencia entre los duques de Miramar, alegando condiciones inadecuadas para alguien de su posición. Esa carta, sin embargo, nunca obtuvo respuesta. Mientras tanto, Matilde observaba todo desde la sombra, cada gesto de Mercedes, cada decisión de Bernardo, cada lágrima de Luisa. Su corazón, aunque fuerte, comenzaba a resentirse. Era mayor, y su cuerpo lo notaba, pero no era solo el desgaste físico. Era el dolor de ver cómo la familia que ella había ayudado a sostener estaba siendo castigada sin compasión. Una tarde, mientras ayudaba a preparar agua caliente para los niños, Matilde se detuvo en seco, miró a Mercedes y con una voz baja pero firme, le dijo: «Mi tiempo aquí se ha cumplido. ¿Me voy?» Mercedes no comprendió al principio. Matilde le explicó que había conseguido alojamiento con unos parientes lejanos, fuera del valle. No lo hacía por cobardía, sino porque sentía que, si seguía, sería una carga. Mercedes trató de disuadirla, pero Matilde ya lo había decidido. La despedida fue silenciosa, pero dolorosa. Bárbara la abrazó con fuerza. Luisa lloró como una hija. Pedrito le dio un dibujo de despedida, y Mercedes, al verla partir con una pequeña maleta, le dijo al oído: «Eres y serás parte de esta familia. Estés donde estés». El hueco que dejó Matilde se notó desde el primer día. No solo faltaban sus manos, sino su templanza, su sabiduría callada, su cuidado invisible. Pero la casa no se detuvo, porque en Valle Salvaje, cada ausencia es también una lección, y así, mientras el frío avanzaba y la comida escaseaba aún más, los que quedaban seguían resistiendo, no con rabia, con convicción. Úrsula, en cambio, observaba todo desde su rincón, y mientras los demás daban sin pedir, ella solo pensaba en cómo conseguir lo que creía merecer, sin importar a quién tuviera que sacrificar. En la casa grande, la atención de don Hernando había comenzado a fijarse en alguien inesperado. Pedrito, el niño, con su mirada despierta y su sonrisa tímida, se movía con naturalidad por la casa pequeña, sin saber que una figura poderosa lo observaba con creciente interés. Don Hernando, encerrado en su propia nostalgia, veía en él una oportunidad para enmendar lo que consideraba errores del pasado. Había empezado con visitas casuales, cruzándose con él en los pasillos o en el jardín. Le ofrecía dulces, le hacía preguntas triviales. Al principio, Pedrito respondía con desconfianza, pero poco a poco fue cediendo. Nadie le había hablado con tanta cortesía entre los adultos, y aunque no entendía del todo por qué, se sentía curioso. Bárbara fue la primera en darse cuenta de lo que ocurría. Observó cómo Pedrito hablaba con don Hernando cada vez más seguido, cómo sus juegos lo llevaban cada vez más cerca de la casa grande. No podía permitirlo. Sabía que el marqués no daba un paso sin una intención oculta, y temía que, en su afán de recuperar algo de control sobre el linaje, intentara tomar al niño como rehén simbólico. Decidida a evitar que el vínculo creciera, Bárbara se acercó una tarde a don Hernando y lo enfrentó. Fue respetuosa, pero clara: «Con todo el respeto que usted merece, prefiero que deje a mi hermano en paz». El marqués levantó una ceja, sorprendido. «¿Y por qué habría de hacerlo? Solo hablo con él. Es un niño inteligente. Justamente por eso, y porque no le debe nada a nadie, salvo a su familia verdadera». Hernando la miró fijamente durante unos segundos. Luego, sonrió con ironía. «La sangre siempre regresa a su cauce, niña. No se puede detener lo que ya está escrito». Bárbara sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Lo escrito se puede borrar, y lo que se defiende con amor no se entrega así como así. Tras ese encuentro,
decidió contarle a Pedrito la verdad. Lo llevó al patio trasero. Se sentaron bajo el viejo roble y con la voz temblorosa le explicó quién era don Hernando. No usó palabras de odio, pero sí le aclaró que ese hombre no tenía derecho sobre él y que debía tener cuidado. Pedrito la escuchó en silencio. Luego, le tomó la mano. No quiero vivir en ninguna casa que no sea contigo. Y con Mercedes, Bárbara lo abrazó con fuerza. Sentía que el niño, pese a su corta edad, había entendido más de lo que muchos adultos jamás comprenderían. Al día siguiente, cuando don Hernando volvió a acercarse, Pedrito fue directo. No quiero hablar más con usted. No me gusta cómo me mira. El marqués se quedó inmóvil, desconcertado. No insistió, pero esa negativa, simple y firme, le dejó en claro que el niño ya no era tan manejable. En la casa pequeña, Bárbara relató lo ocurrido. Mercedes la abrazó con orgullo. Rafael, al enterarse, sintió una mezcla de alivio y rabia, porque sabía que su padre no se detenía, pero también supo que el niño, como ellos, ya había elegido su bando. Los días se alargaban en tensión. Cada gesto, cada conversación en Valle Salvaje parecía esconder un segundo propósito, un silencio cargado de significados. Rafael, aislado por su padre, y Adriana, convertida en sombra dentro de la casa grande, apenas se encontraban a solas, pero en uno de esos momentos robados, en el invernadero, Rafael dejó salir lo que llevaba semanas, madurando en su interior. Voy a romper el compromiso con Úrsula, dijo en voz baja. Adriana lo miró con sorpresa, no por la decisión, sino por el valor que implicaba. Sabía lo que eso significaba. Enfrentarse a su padre, a Victoria y al escándalo público. ¿Estás seguro?, preguntó. No quiero que lo hagas por mí, solo si tú también lo sientes. No puedo seguir viviendo en esta mentira, ni con ella, ni conmigo mismo. Fue un instante de paz dentro del huracán, pero la tormenta no tardó en llegar. Úrsula había notado el cambio. Rafael cada vez era más distante. Su nombre aparecía menos en conversaciones, y los planes de boda quedaban en pausa sin explicación. Ella, que había callado todo esperando su momento de gloria, se cansó de esperar. Una tarde, interceptó a Rafael en el corredor. Sola, decidida, lo llevó al ala vacía del invernadero. Allí lo miró a los ojos sin filtros. ¿Vas a dejarme plantada, Rafael? Después de todo lo que hicimos, él intentó buscar las palabras adecuadas, pero ella no se lo permitió. Escúchame bien. Si tú rompes este compromiso, contaré todo. Lo de Adriana, las cartas, las visitas, las firmas, no solo te destruirán a ti, la arrastrarás a ella también. Rafael la miró en silencio. Sabía que Úrsula no mentía. Su tono no era teatral, era preciso, calculado. Estaba dispuesta a usar todo lo que sabía. Y lo peor, sabía lo suficiente para hacer daño. ¿Por qué harías algo así?, preguntó, dolido. Porque no voy a permitir que me humilles. Porque si no vas a ser mío, tampoco vas a ser de nadie. El silencio se volvió insoportable. Rafael entendió que no tenía margen. Úrsula no lo amaba. Lo necesitaba como trofeo, como posición, como venganza, pero tenía el poder de hundirlo a él. Y Adriana volvió a su habitación en estado de choque. No podía pensar, no podía dormir. Su única certeza era que, al día siguiente, debía dar una respuesta. Mercedes, desde la casa pequeña, intuía que algo se estaba gestando. Su instinto le decía que Rafael estaba a punto de enfrentar una decisión que cambiaría el rumbo de todos, pero no podía hacer nada, solo esperar. Y Úrsula, esa noche, durmió tranquila por primera vez en semanas, porque había jugado su carta más oscura, y estaba segura de que Rafael no se atrevería a desafiarla. La noticia llegó con rapidez. Rafael había convocado a una cena familiar en el salón principal. La invitación fue discreta, sin fanfarria, pero el mensaje estaba claro. Algo importante iba a anunciarse. Victoria lo supo de inmediato. José Luis lo interpretó como señal de obediencia y Úrsula sonrió porque sabía que había ganado. Adriana, al recibir la invitación,
Sintió un escalofrío. No era ingenua. Intuía que Rafael, tras la amenaza de Úrsula, había sido acorralado. Aún así, decidió asistir, no por curiosidad, sino por respeto a lo que vivieron y quizás por la necesidad de ver con sus propios ojos hasta dónde podía llegar el peso del miedo. La mesa fue servida con sobriedad, nada de celebraciones, solo lo justo para una velada formal. Victoria ocupó la cabecera, altiva. José Luis, serio, vestía de gala. Úrsula estaba radiante, con un vestido marfil y una mirada de triunfo silencioso. Rafael, en cambio, tenía el rostro pálido, la expresión ausente, pero se mantenía erguido, como quien carga una cruz, que ya no puede evitar. Los comensales hablaban en susurros, hasta que él se puso de pie. Golpeó su copa suavemente, para llamar la atención. Gracias por venir esta noche. Quisiera compartir con ustedes una decisión importante para la familia. Adriana bajó la mirada. Mercedes, desde su rincón, respiró con fuerza. Bernardo le apretó la mano. He decidido fijar la fecha de mi boda con Úrsula. Un murmullo recorrió la mesa. Victoria sonrió. José Luis asintió con aprobación. Úrsula, triunfante, tomó la mano de Rafael, como quien se cobra un premio, pero no todos. Celebraron. Adriana se levantó lentamente de su asiento. Nadie intentó detenerla. No hizo escándalo. No lloró. Solo cruzó la sala, con pasos firmes y silenciosos, dejando atrás las copas, las sonrisas falsas y el eco de una traición. Rafael no la miró. No pudo. Mercedes la siguió con la vista, dolida. Comprendía el silencio de Rafael, pero no podía justificarlo. Bernardo le susurró. Lo hizo por ella. ¿Y quién lo hará por él?, respondió Mercedes en voz baja. La cena continuó entre brindis forzados y palabras vacías. Rafael permanecía sentado, rígido, sin moverse. Su compromiso era ahora oficial, pero su alma se había quedado atrapada en otro lugar, en otra vida, con otra mujer. Esa noche, cada personaje volvió a su habitación con una verdad distinta. Victoria, convencida de haber restablecido el orden. José Luis, satisfecho por el control. Úrsula, embriagada por su victoria. Adriana, rota pero digna. Y Rafael, más solo que nunca, porque en Valle Salvaje, incluso las promesas se convierten en cadenas, y no todas las bodas son motivo de alegría. Adriana no lloró esa noche. Caminó por los pasillos oscuros del palacio con la espalda recta, pero con el alma hecha pedazos. Entró a su habitación, cerró la puerta suavemente, se quitó el vestido como quien se despoja de un sueño roto, y se sentó frente al espejo. Se miró largo rato, sin decir nada. No había lágrimas, solo silencio, el tipo de silencio que grita por dentro. En la casa pequeña, Mercedes también había regresado a su habitación. Sin hablar, encendió una vela. Se sentó a escribir en su diario, pero no logró escribir ni una palabra. La imagen de Adriana, saliendo del salón, sola, sin despedirse, la perseguía como una advertencia. Sabía que esa cena no era el final, sino el principio de algo más oscuro. Rafael, por su parte, no durmió. Se quedó en su despacho, bebiendo lentamente, mirando por la ventana, como si pudiera ver a través de la noche. En su interior, todo era confusión. Había salvado a Adriana de la humillación, pero al hacerlo, había perdido el único amor que le había dado sentido. Su compromiso con Úrsula estaba sellado, pero cada fibra de su cuerpo le gritaba que aquello era una traición a sí mismo. Al día siguiente, Úrsula se paseaba por la casa como si ya fuera duquesa. Daba órdenes menores, hablaba de flores, vestidos, del menú de la boda, pero su mirada seguía vigilante, clavada en Rafael. Sabía que él no la amaba, y no le importaba. Lo importante era tenerlo. Era haber ganado. Victoria, entretanto, comenzaba a preparar la ceremonia. Quería algo sobrio pero majestuoso. Su objetivo era claro: borrar todo rastro de la boda de Mercedes. Esta sería la unión legítima, bendecida por la familia, por el poder
y por las apariencias, nada se dejaría al azar. En medio de esa maquinaria de preparativos, Adriana decidió no regresar a la casa grande. Permanecería con Mercedes. No dijo nada, no pidió permiso. Simplemente hizo las maletas, cruzó el jardín y se instaló en una habitación junto a Bárbara. Fue recibida con cariño, pero también con respeto. Todos comprendían que su silencio era parte de un duelo, que no necesitaba palabras. Pedrito, al verla llegar con sus cosas, le preguntó si se quedaría para siempre. Ella le sonrió por primera vez en días. No lo sé, pero por ahora, sí. Luisa preparó un té especial. Mercedes entró en la habitación por la noche y se sentó a su lado. No hablaron de Rafael, solo de lo que vendría, porque ambas sabían que ese dolor no sería eterno, que en algún momento lo perdido se transformaría en algo nuevo. Y mientras en el palacio se afinaban los detalles de una boda sin amor, en la casa pequeña se reconstruían los pedazos de una mujer que se negó a romperse. En los días siguientes, el palacio entero se transformó en un escenario de celebración forzada. Cada corredor olía a flores recién cortadas. Cada sirviente hablaba en voz baja sobre la inminente boda. Los bordados del vestido de Úrsula ya estaban casi terminados. El salón fue despejado para el banquete y la iglesia había sido reservada. Todo avanzaba como si no existiera una sola grieta bajo aquella fachada de esplendor. Pero Rafael caminaba como un fantasma entre los arreglos. Cumplía con su rol. Asistía a las reuniones. Respondía con monosílabos. Victoria, aunque lo notaba, no decía nada. Para ella, lo importante era la obediencia, no la felicidad. José Luis, en cambio, estaba más activo que nunca. Supervisaba hasta el mínimo detalle, como si al controlar cada aspecto de la boda, pudiera borrar el acto de rebeldía que lo había humillado. Incluso mandó a borrar de los registros la participación de Adriana y Rafael en la boda de Mercedes. Lo escrito ya no solo se reescribía, se tachaba. En la casa pequeña, los días eran más simples, pero también más sinceros. Adriana se sumó a las tareas del hogar sin pretensiones, acompañaba a los niños en sus estudios, ayudaba a Luisa en la cocina, cuidaba a Bárbara cuando ésta no podía más. Su dolor seguía presente, pero ya no le dictaba el rumbo. Lo transformó en fuerza callada. Mercedes la observaba con respeto. Sabía lo que implicaba esa forma de vivir la tristeza. No dramatizarla, sino volverla útil. Entre ambas, creció una complicidad distinta. Ya no era solo la tía política y la esposa rebelde. Ahora, eran dos mujeres unidas por el dolor, la dignidad y la decisión de no mendigar amor donde no lo hay. Un día, mientras regaban las plantas juntas, Mercedes le dijo: Rafael te ama, pero a veces el amor no basta. Adriana no respondió, solo asintió porque lo sabía, porque lo sentía, pero también porque había elegido no esperar más. Ese mismo día, Bernardo llegó con malas noticias. El proveedor que les quedaba para verduras había recibido órdenes de no tratar con ellos. El boicot se intensificaba, pero nadie se desesperó. Mercedes reorganizó los víveres y Adriana ideó una tabla para repartir mejor los insumos. La casa pequeña resistía, no solo por necesidad, sino por convicción. Mientras tanto, en la casa grande, Rafael pidió una última reunión con Úrsula. La encontró sola, probándose una joya frente al espejo. Al verlo, sonrió sin levantar la vista. ¿Vienes a confirmar los votos? Él no respondió de inmediato. La miró largo rato, como intentando encontrar en ella a la persona que creyó conocer. No voy a amarte nunca. Úrsula se giró, aún sonriente. No te lo pido, solo que estés ahí el día indicado. Y así quedó todo sellado. La boda sería un hecho, una más en la historia de un linaje que premiaba la obediencia y castigaba la pasión. Pero en otro rincón del valle, una comunidad pequeña seguía viva. Dolida, sí, pero viva. Y decidida no rendirse.